Dios, como nuestro amo y Señor, tiene todo el derecho de recibir de parte nuestra como sus siervos obediencia absoluta. Y eso se convertirá en nuestro privilegio, en nuestro gozo. Tenerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios, a quien le rendimos toda nuestra vida en obediencia. Por eso, queridos estudiantes, los invito para que estemos muy atentos a la segunda parte de esta lección, conociendo a Dios como nuestro Adonai. Bienvenidos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios,
Buenas noches para todos, queridos hermanos que están ahí conectados por YouTube. Bienvenidos a la Escuela Bíblica con Liderazgo. Espero que todos tengamos el mejor provecho de estos estudios. Estamos estudiando los nombres de Dios y ya hemos pasado por varios de sus nombres. Estamos ocupados hoy en el nombre Adonai. Oremos a Dios que nos conceda su gracia, que nos conceda esa facilidad de comprensión y que podamos aplicar todo lo aprendido a nuestro diario vivir. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, misericordia, bondad. Gracias por darnos la alegría de congregarnos virtualmente para este estudio bíblico. Señor, te rogamos para que cada día nos ayude a crecer en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo y por el poder de tu palabra. Dios bueno, despéjanos la mente y sabemos que el Espíritu Santo de Dios toma todo lo de Cristo y nos lo hace saber, nos lo recuerda para que podamos ser prácticos con todo lo que aprendemos diariamente. Concédame la facilidad también de expresar con sencillez, con fidelidad, todo lo concerniente a tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, hemos dicho de la palabra Adonai, que significa el Señor, mi gran Señor. No solamente Señor, sino nuestro gran Señor, el Dios que es nuestro amo y Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. La palabra Adonai, decíamos que en sí misma no es un nombre propio, ni un nombre de Dios en forma directa, es una palabra en forma enfática de la palabra Adón, que significa el amo, maestro o el Señor. Viene a ser una declaración de que alguien que está por encima de los demás, el que es superior, el mayor de todos. Y el Señor en ese sentido, Él es Señor supremo sobre toda la creación, lo visible, lo invisible, sobre todo ser humano, lo reconozcan o no lo reconozcamos a Él, lo reconozcamos o no, Él es Señor absoluto de todo, pero reconocerlo, aceptarlo como nuestro Señor en arrepentimiento, pedirle perdón por nuestros pecados, se convierte en nuestro gran privilegio servirle, amarle. Estábamos también viendo la relación, decíamos que la palabra Adonai tiene una aplicación también en la Biblia que se usó para la relación entre un amo y su siervo. Humanamente hablando, pusimos, por ejemplo, entonces la relación de Abraham y su siervo, y cómo su siervo le decía amo. Abraham literalmente era el amo de Eliezer, y él le daba toda obediencia y sujeción a Abraham. Decíamos la diferencia entre lo que es un patrón con su empleado, a quien solamente sirve por un pago. Entonces él no está obligado a una obediencia completa. Inclusive puede renunciar a un trabajo o dejar a un lado una obligación, también renunciando al beneficio de su pago. Y luego también estuvimos viendo la relación de Moisés con Dios y cómo en el encuentro que él tuvo allí en el monte Horeb y cuando ve esa zarza ardiendo y cómo él se despoja de su calzado, de todos sus conocimientos, de todas sus habilidades, también de todas sus torpezas, para rendirle servicio, adoración única y exclusivamente a nuestro Dios. Y luego estuvimos viendo cuando él ya deja su labor, Moisés, entonces ahora le reemplaza Josué. Josué que anduvo por 40 años con Moisés y conoció de cerca toda esta vida de servicio de Moisés a Dios como la de un siervo a su Señor, una experiencia muy enriquecedora para Josué, y también vio los resultados de una nación que no le estaba obedeciendo. Toda la nación
eran siervos de Dios, debían de vivir como siervos de Dios, pero ellos dudaban y renegaban contra Dios y ellos sufrieron las consecuencias de renunciar a Dios como su amo. Y Josué estaba guardando todo eso en su corazón. Ahora él es llamado en la muerte de Moisés para que él pase al otro lado del río Jordán y haga posesión de toda esa tierra. Eh, Estuvimos viendo cómo Josué tuvo que aprender esa relación de siervo. No era suficiente toda la experiencia que él vio en Moisés. Inclusive él mismo tenía su propia experiencia frente a Moisés de serle como un siervo. Pero ahora él experimentará de una manera personal y estuvimos viendo cómo Josué tiene un encuentro con el Cristo preencarnado, quien se le aparece con una espada desenvainada, y él le pregunta si viene de parte del ejército enemigo o es parte del pueblo de Israel, y Dios se le manifiesta. Luego él se postra ante Jesucristo, nuestro Señor, y de esta manera se rinde completamente a nuestro Señor diciendo, ¿qué quiere mi Señor que haga su siervo? Y hablábamos acerca de la importancia de que nosotros no solamente le entreguemos nuestro corazón a Jesucristo, sino que entendamos, Él es nuestro amo, nuestro Señor. Estábamos hablando del primer punto que implica nosotros le debemos, o Dios tiene todo el derecho como amo y Señor de recibir obediencia absoluta de parte de nosotros. Él debe ser obedecido, pero no hay obediencia a menos que se conozcan sus mandamientos, a menos que tengamos una relación estrecha con Él, a menos de que nosotros le estemos rindiendo nuestra vida y estemos conociendo las normas del reino. Si no conocemos la palabra de Dios, nos queda muy difícil la obediencia y estamos adoptando nuestra propia religión. Estamos casi que adorando a un Dios a nuestra manera y eh, decíamos que a nuestra manera no es la forma correcta. A propósito, hermanos queridos, pues estos estudios bíblicos son muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos revisando las escrituras y estamos conociendo a Dios y conociendo la manera de Dios. Y la manera de Dios siempre es la manera perfecta, es la manera que nos va a bendecir, que nos va a prosperar en todo nuestro camino. Josué no necesita mucho para rendirse. Él ha estado conociendo a Dios desde salida de Egipto y ha estado en un proceso de crecimiento, de formación, de sujeción, de respeto. Y ahora él está listo representando la gracia que es en Cristo Jesús para entrar y poseer la tierra. Un paréntesis, queridos hermanos, yo quiero agradecer a los estudios que he realizado en el Instituto Bíblico BBN, que me han sido muy útiles y gran parte de todo este material pues corresponde a estos estudios y los invito para que ustedes también, además de estos cursos, pudieran hacer estudios en esta instituto que tiene unas lecciones muy maravillosas y fortalecerán y enriquecerán nuestro conocimiento de Dios. Les debo este reconocimiento. Sigamos entonces con la vida de Abraham, de Josué. Josué ahora ha recibido de parte del Señor unas instrucciones para entrar y poseer la tierra. Josué ahora sabe que él le debe obediencia y sujeción al Señor, pero sus mandatos no son fáciles de expresar a veces. Moisés lo experimentó. Él decía, no me van a creer. Él tenía argumentos y decían, si no creen a esta señal, ¿yo qué voy a hacer? En fin, nuestra lógica, nuestra razón nos juegan muchas trampas y muchos argumentos, pero Dios en su paciencia y en su amor
pues nos da confianza y seguridad de que Él está con nosotros. Josué, con la experiencia con Moisés, ha crecido, ha sido formado y pues él se encuentra con algo similar. ¿Cómo decirle al pueblo que frente a esa ciudad amurallada hay que ir y dar 6 vueltas y que luego dar 7 vueltas en un mismo día? No es fácil, pero cuando conocemos a nuestro amo y Señor y no dependemos de nuestra estrategia, sino la de Dios, entonces nos va a quedar más fácil. Y cuando el pueblo está siguiendo al líder guiado por Dios, también le va a quedar más fácil sujetarse. No tenemos a un pueblo rebelde como cuestionando y diciendo, pero Josué, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo es que vamos a darle vueltas a esta ciudad? Esto no es así, Josué. El pueblo ya está más predispuesto en obediencia porque entienden a través de la historia que Dios ha estado obrando, ¿sí? La iglesia tiene que aprender a través de la historia que nuestro Dios obra de maneras que no entendemos y que no estamos pegados a un modelo porque Él es recursivo. Por ejemplo, no vemos hoy al pueblo de Israel en esta situación que está viviendo, dando 7 vueltas a Gaza. Pero ellos tienen que experimentar el punto de obediencia a Dios, porque a veces se luchan con armas y a veces Dios dice, o no, a veces Dios dice que es mejor la obediencia que los sacrificios y es mejor que nosotros sepamos los planes de Dios y sus pensamientos, que son más que los nuestros, para no ir a depender de nuestra astucia, de nuestros argumentos, de nuestras estrategias, porque vamos a tener grandes escalabros. Josué le informa al pueblo qué hacer. El pueblo está conociendo a Dios, que Él es suficientemente poderoso para hacer lo que Él tiene que hacer, siempre y cuando nosotros le obedezcamos. No porque Él dependa de nosotros, pero Él quiere que nosotros le obedezcamos como nuestro amo para que Él pueda obrar a favor nuestro. Así que el problema ahora para el pueblo de Israel no es si esto va a ser una estrategia correcta o no, sino que ellos están conociendo a Dios en su obediencia y van a experimentar los beneficios de esa obediencia. Para muchos jóvenes y para muchos cristianos les cuesta obedecer a Dios. Por ejemplo, no os unáis en yugo desigual. Conocer a Jesucristo como nuestro Señor demanda que yo crea, que yo conozca el mandato de Dios y decida no unirme en yugo desigual. Nuestra mente nos dice, usted no va a conseguir nada, no hay un candidato en la iglesia, no hay una candidata, hay inconversos que son mejores que los creyentes, cosa que es imposible. Si es un verdadero creyente, no puede un inconverso ser mejor, por más que tenga mucha simpatía y que tenga mucha sea muy galán y muy gallardo, lo que sea. Entonces nosotros tenemos que reconocer que los mandamientos de Dios son efectivos, son poderosos y que Él suplirá, proveerá en cualquier área sentimental, económica, familiar, en cualquier área. Obedecer a Dios siempre va a traer buenos resultados. Entonces, el primer principio que hemos encontrado en esta relación de amo-siervo es que el amo entonces tiene todo el derecho de recibir obediencia absoluta de parte del siervo. Y ahí tenemos que estar revisando en cada área, en nuestros negocios. No podemos defraudar, pero estamos pensando, no, pero es que este mundo moderno, si uno no quita unas oncitas en la libra, pues esto no hay ganancia, o si no lo hacemos así o asado, si yo no uso esta estrategia, no va a dar resultado. No, lo único que da un buen resultado y que es permanente, como dice la palabra, es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin su bendición. Lo único que Dios demanda es que nosotros tengamos una obediencia absoluta de parte nuestra. Cuando Josué obedeció a Adonai, a el Señor, con el cual tenía una experiencia personal para tomar posesión de Jericó, ¿qué pasó? Un éxito rotundo.
No solamente el pueblo de Jericó tenía temor de el Dios de Israel, sino que ese temor venía también por parte de un pueblo que obedecía a unas órdenes que parecían locas, sin fundamento, pero ellos estaban a la expectativa y finalmente vieron que la victoria es de nuestro Dios. Pero luego nos encontramos en Josué capítulo 7 con otro episodio de una terrible derrota contra una ciudad tan pequeña como su nombre, de apenas 3 letras. Ay, era una ciudad pequeña, parecía insignificante, pues Jericó era una ciudad fortificada, poderosa, bien armada, bien protegida, hombres valientes. Parecía inexpugnable porque el pueblo de Israel no tenía armas, no venían de un entrenamiento largo en el desierto. Dios les protegía sus sandalias y su vestido, pero no tenían en el desierto cómo forjar armas. Pero esta gran victoria frente a Jericó significó tanto que encontrarse enfrente a Jai les parecía ya ahora como algo tan insignificante, ¿no? Descansar tal vez en Dios y decir, "Ay, gloria a Dios", y los muros se cayeron y todo lo que podría significar el júbilo de una victoria y descuidarse espiritualmente para no consultar a Dios en la próxima batalla. Esto nos dice que Dios es de cosas grandes y Dios de cosas pequeñas. A Él lo obedecemos tanto en lo grande como en lo pequeño. Él es Señor de toda nuestra vida. 100%, Él es nuestro Señor. Y aunque yo pudiera considerar algo pequeño, debo de asegurarme que va en plena armonía con las Escrituras. Entonces tendré una vida de obediencia que corresponde a la vida de un siervo de Dios. Esta derrota sucedió porque la experiencia que tuvo Israel, comando por Josué, descansaron en, en la apariencia, se dejaron llevar por lo insignificante que pudiera parecer una ciudad pequeña. Él recurrió a su experiencia militar, pero no era de él la victoria, era de Dios. No fueron sus gritos, no fueron sus vueltas. La ciencia trata de explicar, porque como arqueológicamente es un hecho que existió Jericó y que de una manera sorprendente se cayeron los muros. Eso la historia, la arqueología lo corrobora. Entonces ellos tratan de explicar, no dándole la gloria a Dios, que los pies de los hombres y que los gritos y las trompetas iban desestabilizando esas murallas. Miremos hoy en día que se necesitan todos estos misiles como para romper un edificio, pero son grandes bombas, ¿no? Eso no son bombitas, no son una mecha. Entonces esos argumentos solamente tratan de desacreditar los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero de alguna manera puede ser que Josué pensó que tenía que ver con él y con su estrategia. Entonces, al considerar a Jai, pensó que no necesitaban mandar más que por ahí unos 3,000 hombres y que con eso sería suficiente. No consultaron a Dios, no consultaron a su amo y Señor. Y luego, ¿qué hubo? Una terrible tragedia. Y ellos pudieron darse en cuenta que sencillamente, sin obedecer a Dios, hay derrotas, sin consultarle a Él. El cristiano tiene una dependencia 100% de Dios. Jesús lo dijo con estas palabras: separados de mí, nada podéis hacer. A Josué se le había dicho, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes. Se le había dicho, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día, de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Josué ve la derrota y la vergüenza y él ve que el nombre de Dios puede ser vituperado y escarnecido y que todas las naciones de alrededor van a decir, bueno, podrían atribuir la caída de las murallas
por cualquier otro motivo, porque ahora han caído frente a una pequeña nación. Entonces Josué se da cuenta del problema. El versículo 8 del capítulo 7 de Josué dice: ay Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Fijémonos, Josué está llamando Señor, Adonai, es decir, se está reconociendo como siervo, ¿sí? Y está viendo al Señor como su amo, pero no le está dando el lugar, porque no le consultó. Josué 7:10 dice: Jehová respondió a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En otras palabras, debiste de haberte postrado antes y pedir dirección. Ahora me llamas Adonai, me llamas Señor, después de tu derrota, como pidiendo qué voy a hacer ahora, qué diré ahora, cuando la culpa es que tú no te sometiste, no obedeciste, no buscaste el consejo mío, te dejaste llevar por la emoción y por el consejo de los demás y tomaste tu propia decisión. Entonces, nuestra postración debe ser a tiempo, hermanos queridos. Tenemos que hacerlo siempre en el momento oportuno, un tiempito, darnos para consultar a Dios. Josué tenía que haber pedido la dirección de Dios y haber rehusado o haber renunciado a sus propios argumentos y experiencias, como viendo las personales. Si él hubiera reconocido la victoria fue de Dios, pues con Jai también la victoria será de Dios. Así en ese caso, Josué hubiera pensado la victoria fue nuestra. ¿Se acuerdan la historia de Abraham cuando no quiso recibir absolutamente de parte de los reinos de Sodoma y Gomorra y otras naciones ni una correa? Porque él dijo: no se dirá que ustedes me dieron, me enriquecieron. Todo proviene de Dios. Nosotros tenemos que renunciar a que de cualquier manera nosotros podamos atribuirnos o que alguien se atribuya la victoria que solo le corresponde a nuestro Dios. No podemos llamarlo Señor, no podemos llamar a Cristo Señor si no nos sujetamos a su voluntad, porque entonces seríamos como cristianos hipócritas, ¿no? Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él demanda de nosotros. Después podemos decirle: Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y nosotros, y Él dirá: yo no los conozco. Pueden decirme en Adonai, pueden decirme Señor, pero ustedes en la vida práctica no lo son. Entonces aquí hay una gran lección para para todos nosotros como cristianos. Jesucristo es el Señor de todo y que no quede ninguna duda, ninguna confusión al respecto. El Señor es nuestro Adonai, nuestro jefe, nuestro Rey poderoso, es el Señor de señores. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 10:36 se nos presenta a Jesucristo como el Señor de todos. Leamos. Dice en Hechos 17:24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fijémonos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, el Adonai, el gobernante, el Señor absoluto, a quien se le debe toda obediencia. Él es Señor del cielo y de la tierra. Y no podemos hacerlo semejante a un ídolo, a una imagen que podemos poner en un templo hecho por manos humanas. Él no es una imagen ni habita en una casa hecha por los hombres. Es a Él a quien nosotros debemos rendirle toda adoración, porque Él es Señor de todos, el enviado por el Padre. Romanos 14:9 nos dice que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Este es nuestro Adonai. Vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, vivió como nosotros, haciéndose un siervo,
En obediencia al Padre suplicó, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos dejó ese gran ejemplo para ahora ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y también Primera de Corintios 2:8 nos dice, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El mundo se ha rehusado conocer a Jesús como Señor. Vieron sus milagros, señales, prodigios, sus resurrecciones, multiplicación de peces, de panes, y los poderosos de este mundo no le reconocieron, por el contrario, le crucificaron. Pero porque si le hubieran conocido y reconocido y hubieran asimilado las escrituras, como Jesús les dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si lo hubieran hecho, no le hubieran crucificado, no le hubieran llevado ante Poncio Pilatos y Herodes. Pero como no le conocieron ni le reconocieron, entonces le crucificaron. Pero nosotros como iglesia le debemos toda adoración. Primera de Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra. Hablamos de Adán y en Adán todos nosotros. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es Jesucristo nuestro Señor, el enviado del Padre, es el Señor del cielo. Él es el Señor que está sobre todos. Él descendió del cielo. Jesucristo es el que tiene su espada desenvainada de doble filo, su palabra viva, eficaz, cortante, más que toda espada de doble filo, ante quien se doblará toda rodilla. Ya lo vamos a ver. Apocalipsis 19:16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Podríamos mirar muchos textos bíblicos acerca de Jesucristo como nuestro Señor, como el Señor de toda la creación, de ricos y pobres, de los amos y señores que se creen de este mundo y gobernadores de todos, como de los humildes y sencillos, de los Lázaros que mueren a la puerta de los ricos, y los ricos que muchas veces son los que gobiernan y usan como plataforma a los pobres mientras ellos se enriquecen y no tiran ni las migajas. Y eso pasa en todas las naciones, pero no son todos. Él es Señor de todos, del que muere en la miseria sin Cristo, como del rico que muere en sus riquezas sin Cristo, o del rico que sirve y adora a Dios a través de sus riquezas a Señor como amo y Señor de todo, como del pobre, como Lázaro, que muere en su miseria, pero que luego es consolado allá arriba. Entonces, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. El segundo principio que se aplica a la relación amo-siervo es el hecho de que el esclavo tiene el derecho a esperar provisión y guía por parte de su amo. Cuando un amo compraba a un esclavo, lo compraba y ese amo estaba obligado a servirle, pero el amo a proveerle, a suplirle, a darle. Claro, en la vida, en la vida de este mundo, hay amos severos, duros, que maltratan y llevan hasta la muerte por inanición y por maltrato a sus siervos. Pero miremos esto con relación de nuestro gran Señor y Dios Todopoderoso, dueño de todas las riquezas, que dice que todo le pertenece a Él: el oro, la plata, las piedras preciosas, el agua, el aire, y que da a todos, a buenos y malos. Él es proveedor para todos, aunque el mundo en su gran mayoría no le reconozca como su Señor. Sigue siendo un Señor misericordioso y bueno, que provee para todos su aire, su lluvia, su sol, que hace salir su sol sobre buenos y malos, dice la palabra.
Aquí es donde la responsabilidad recae sobre el Señor mismo. Un esclavo no tiene que preocuparse por su provisión, protección y dirección de todas estas cosas, porque todas estas son responsabilidad de su amo. Ahora pensemos en Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. Y miremos todos los nombres de Dios y todo lo que ellos representan. Ese es nuestro amo. Y Él se compromete en ser nuestro proveedor. Jehová es mi pastor. Y Él añade, nada me faltará. ¿Por qué? Porque ese pastor se compromete en proveer, en suplir, en guiar a delicados pastos, a lugares de delicadas aguas. Él nos protege en los valles de sombra, de muerte. Él nos guía hacia la patria celestial. Qué bonito pertenecerle a Jesucristo. Qué bonito saber que Él es nuestro amo y nuestro Señor y que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos, hermanos queridos. Por eso nuestro privilegio es ser siervos de Él a pesar que somos hijos y si hijos herederos y coherederos, no como quien espera la muerte de su padre, sino que somos coherederos porque Él nos ha hecho hermanos de Jesucristo y Él no se avergüenza de llamarse nuestro hermano porque se hizo hombre. Como hombre tiene un cuerpo físico resucitado glorioso y junto a Él somos como coherederos y herederos, o sea, porque podemos vivir eternamente en la casa de nuestro Padre. Maravilloso, ¿cierto? Hermoso. Entonces, Adonai, nuestro Señor, nuestro amo, tiene toda autoridad y poder. El hombre en su naturaleza caída necesita un señor, necesitamos un señorío, alguien que esté al frente para guiarnos, para orientarnos, para ordenarnos, para dirigirnos, para que tomemos las buenas decisiones. También necesitamos de su provisión, que Él nos provea, supla, que Él mismo sea nuestro sanador, nuestro médico, Él mismo sea nuestra medicina, nuestra agua, nuestro pan, nuestra provisión, nuestro vestido, nuestra defensa. Necesitamos todo de Él. Él mismo nos nutre y Él mismo hace que como hijos de Él demos fruto y demos mucho fruto. Nosotros, hermanos, necesitamos a Dios en nuestras vidas para aprender como niños cómo conducirnos. Tenemos que crecer en esa relación. Tenemos que crecer en ese compañerismo, en esa relación vital de siervo a amo, sabiendo que Él mismo será nuestro proveedor. Un padre para su hijo, el niño no necesita decirle a su papito, necesito alimento, ni a su mamita, tengo hambre. Él, como la gallinita junta sus polluelos, él mismo suple, provee. ¿Ve qué bonito? Luego nos da responsabilidades porque tiene el gozo de unirnos a su obra. Entonces, como en el primer Adán nos dio responsabilidades, pero nosotros malogramos todo, ahora Él nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y Él mismo nos respalda. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad para esta gran comisión, para la tarea que Él nos ha encomendado, pues hermanos, sepa lo que nosotros tendremos la gracia de Dios para recibir todo lo que pidamos. Si el hombre no se entrega a la autoridad de Cristo y depende de Él, entonces pasará a ser un esclavo de un poder demoníaco. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, dijo Jesús, aquellos que aparentaban una vida piadosa pero negaban la eficacia de ellos, de aquellos que decían nuestro padre Abraham y luego Jesús le decían, yo vengo o yo obedezco a mi padre al que ustedes llaman padre, al que ustedes llaman padre, al que ustedes llaman Adonai, al que ustedes llaman mi Señor. Pero el Señor dice, si no están conmigo, están contra mí. Así que si no somos siervos de Cristo, estamos al servicio de otro. Y Él paga muy mal. Él paga muy mal. O sea, el resultado que tenemos de servirle a Él es la muerte. Dios es el que da esa sentencia. Satanás finalmente no tiene poder de dar nada.
en el infierno, él estará en la parte más profunda y con cadenas. No estará allí con un tridente bailando y recibiendo honor y servicio de diablos y diablas que le sirven a él. No, él estará en la parte más profunda. El único amo y señor de todo, aún del infierno, es nuestro Dios. Y los que van por el camino ancho pararán a ese lugar de desastroso por renunciar a ser siervos del Dios Altísimo, quien nos ofrece vida eterna. Entonces el hombre necesita la seguridad de servir a un amo, a una autoridad que le brinda todo lo necesario. Y el Señor dijo que nosotros no podemos servir a dos señores. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos, yo sirvo a Jesucristo, mi Señor, mi amo, sus normas, los mandatos de su reino. Venga tu reino, Señor, venga tu reino, tus normas sobre mi vida. Quiero obedecerlas como se obedecen en el cielo. Hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Si es posible, pasa de mí esto, Señor, pero finalmente hágase tu voluntad. Entonces nosotros necesitamos esa seguridad de que estamos realmente en Cristo Jesús, porque no podemos servir a dos amos, terminaremos aborreciendo a alguno de los dos. Judas se fue a su propio lugar. ¿Por qué? Porque amó más las riquezas, pero luego de tener esas 30 piezas de plata, sintió la frustración de ese amo cruel que le atormentaba y no le ofrecía descanso. Terminó suicidándose. Al final de sus días, Josué le dijo al pueblo de Israel que tomaron una decisión personal. Así como Josué no podía depender de la experiencia de Moisés, él tenía que tener su propia relación y seguir las instrucciones que Dios había dejado a través de Moisés, como nosotros seguir las instrucciones que Dios nos ha dejado a través de todas las sagradas escrituras y la doctrina apostólica. Así el pueblo de Israel en su momento, Josué los confronta y les dice, ustedes deben decidirse por un señor, por un amo. ¿A quién van a servir como esclavos? ¿De quién se van a esclavizar? ¿De un amo cruel, como lo hicieron sus padres y quedaron en el desierto, como aquellos que sirvieron en Egipto? ¿O van a servir a Dios? No a un becerro. Ellos en un momento quisieron servir a un becerro y dijeron, este es nuestro Adonai, este es nuestro Señor, este nos sacó de Egipto. Pero obviamente él no los había sacado de Egipto. Entonces Josué ahora les dice, ustedes escojan a quién van a servir. El creyente tiene que cada día rendirse a los pies de Cristo y decir, Señor, tú eres mi Adonai, mi Señor, yo estoy a tu servicio. Y esto deja claro que de lo que ya el Señor había dicho, también fue dicho para el pueblo de Israel. Ustedes no pueden servir a dos, escojan a quién. Hay tantos dioses allá, miren a ver a cuál de todos esos o a Dios. Todos los demás representan una religión, la religión sin Cristo. Cualquiera que sea, el ateísmo, catolicismo con toda su idolatría, el mormonismo con todos sus planetas y dioses que ellos se hacen y sus viendo a Cristo solamente como el resultado de una relación de un Dios con una mujer y rebajándolo a un hombre, o cualquiera de todas estas, bueno, tantas religiones, tantas, es que son, o Cristo, o la verdadera religión que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Escojamos. Los demás nos ofrecen caminos anchos donde usted puede llegar a ser el Dios de su propio planeta, o puede tener un harem de mujeres, o puede tener todo lo que le ofrezcan sus religiones, o Cristo Jesús, que nos ofrece estar donde Él está a la diestra del Padre. Mientras un hombre se somete a la autoridad de Dios, éste puede contar con el Señor Jesucristo para su protección, cuidado y amor. La redención que viene por su sangre preciosa. Josué aprendió esto en Jericó también. Lo aprendió claramente.
Él aprendió que en Cristo se puede entrar a la tierra prometida, se puede poseer todas las bendiciones del que promete darnos toda la provisión que Él nos ofrece. Y Pablo también en el Nuevo Testamento, por citar a uno, también los apóstoles llegaron a decir, nosotros lo hemos dejado todo por servirte a ti. Y le dijeron, nosotros qué tenemos. Pero miremos a Pablo que había aprendido que quien no se despoja de todo para servir al Señor no es digno de él. Pablo aprendió esto cuando iba camino a Damasco. Y el Señor se le aparece y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor se le presenta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le dice, Señor, Adonai, mi Dios, quiero a partir de ahora ser tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Esta es la vida del creyente. Es una vida de expectativa en servicio a su Señor. ¿Qué quieres que yo haga? A veces le decimos al Señor, Señor, yo quiero que tú me facilites lo que yo quiero hacer. Yo quiero llegar a esto, quiero mis viajes, mi casa, mis autos. Bueno, algunos exigen y demandan inclusive sus yates. Algunos le exigen a Dios que le devuelvan sus joyas que les robaron y tantas locuras que hace el hombre. El apóstol Pablo, como apóstol, humillado delante de Dios, enceguecido porque se estaba apenas aclarando su vista, entendió, Señor, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres. Y le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, desde el mismo momento de la conversión, nosotros debemos aprender al sometimiento a Dios y a sus normas y a estar contentos cualquiera sea lo que Dios quiera para nosotros. No necesariamente Dios quiere que tú seas cabeza, como dicen acá. El Señor nos tiene por cabeza porque estamos unidos a la cabeza que es Cristo y con Él vamos a estar donde está la cabeza y no la cola del mundo que va hacia otro lado. Nosotros estamos en Cristo y en Cristo vamos a estar con Él a la diestra del Padre. Pero tenemos que estar contentos con lo que Él determine para nosotros aquí. Muchos hombres en la historia bíblica, algunos como Job, tuvieron riquezas, Abraham, otros pobrezas, y muchos fueron muertos de maneras muy trágicas, se sometieron al Señor como siervos. Como creyentes, muchas veces nos llega a faltar ese entendimiento para ver al Señor como nuestro amo y Señor y decirle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? A veces nos da temor, miedo, porque como Jonás creemos o estamos pensando, porque ya conocemos su voluntad, lo que Dios quiere es tal cosa. Y yo no quiero hacer lo que Él quiere. Es mejor la obediencia, la sujeción, porque los planes de Dios son perfectos y son hermosos. Y nosotros tenemos que aprender que nuestra voluntad es muy inferior a la voluntad de Dios. Por buenos que sean nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios son más altos. Pablo en una oportunidad quería ir a Éfeso, pero el Señor le detuvo para que luego pudiera pasar 2 años en Éfeso. Pablo siempre se consideró a sí mismo como un amo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Cristo. ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos, como hijos de Dios? Siervos, llamados a ser obedientes al Evangelio de Dios. ¿Queremos salirnos con la nuestra o en obediencia decir, Señor, qué privilegio tan grande tengo de servirte a ti? El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, 17 y 18, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Pero el Señor estuvo a mi lado. Es decir, Él se sintió como un siervo donde siempre sintió el respaldo de su Señor. El Señor se había comprometido con su parte
Y Pablo podía decir, el Señor estuvo a mi lado y todo lo que él experimentó, todo lo que él experimentó. Pero él dijo, él estuvo a mi lado, aun cuando estuve frente a mi peor enemigo que anda como león rugiente mirando cómo devorarme, él me libró de la boca del león. Y luego dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esas fueron las palabras finales del apóstol Pablo, no muy lejos de su muerte, cuando le escribía a nuestro hermano Timoteo, para hacerle entender a Timoteo también que nuestro Señor Jesucristo se compromete para salvarnos, librarnos, ayudarnos, mientras nosotros predicamos y anunciamos la salvación. Mire lo que dice Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El señorío de Cristo debe ser esencial en la vida del creyente para que éste pueda experimentar la protección y bendición y guía. Si nosotros, hermanos, nos sometemos al señorío de Cristo y lo confesamos públicamente como el Señor y creemos en Él y en sus mandatos, hermanos, vamos a experimentar que Él nos protege, que Él nos libra, que Él nos guía. Cada persona que se encuentra con Cristo y le recibe como su Salvador tiene que poder decir, amo a mi Señor, le debo toda adoración a Él. Él me protege, Él me guarda, Él me libra. No caerá en la duda, en el temor, en el miedo, ni estará diciendo, ¿por qué me pasa esto? Recordemos de Job que a él no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Job es un gran ejemplo de un siervo fiel y conocedor de su Señor. Dios dio, Dios quitó, Dios sea adorado. Y luego el Señor le dio 7 veces más de lo que tuvo antes. Y eso para un ejemplo acá en la tierra. Lo que nos da el Señor en nuestra patria celestial no podemos cuantificar cuántas veces más es de lo que dejemos acá. Entonces esto se trata de una relación maravillosa, es una relación santa y bendita, es una relación personal con el Dios de los cielos. Somos siervos del Señor Jesucristo, tenemos un amo que nos ama, que nos provee para nuestras necesidades, nos protege, nos guía. Tenemos que depender de Él y no de nosotros mismos. Él es suficiente, sus pensamientos son más altos que los nuestros. En esa relación entre el amo y el Señor y el esclavo, amo y señor y esclavo, podemos aprender 2 cosas. Que el Señor tiene el derecho absoluto de ser obedecido. El Señor tiene el derecho absoluto de ser obedecido y el siervo tiene el derecho a contar con una provisión y protección y guía por parte de su Señor. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no pondrá cargas más pesadas de las que podamos soportar. Él va a cumplir su parte. Pero la parte, entre comillas, más fácil es la de depender de Él. Porque, pues, no depende de nuestros recursos, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras habilidades. Moisés le decía, yo soy tartamudo, yo no puedo, yo no soy capaz. Y el Señor le decía, es que no se trata de ti, se trata de mí. No era que Moisés iba a convertir la vara en serpiente, no era que Moisés tenía que convertir las aguas en sangre, no era que Moisés iba a hacer los milagros, Dios los haría a través de Moisés. Pero la parte maravillosa, extraordinaria, sorprendente de esos milagros, los haría Dios. Nosotros sirvámosle, rindámonos ante Él, porque el siervo no puede esperar recibir del Señor todo lo que el amo le debe dar al siervo cuando el siervo no le obedece. Moisés necesitaba obediencia. ¿Qué pasó con Josué? Cuando él no obedeció, cuando él no se sujetó, tuvo fracaso. Pero mientras él se sujetó, vio una maravillosa relación. Y hermanos queridos, ahora nosotros como iglesia, pues también hay otra relación de amo-señor, que es la que se ve, como ya se los había dicho, en la relación de esposo y esposa, donde Sara, por ejemplo, llamaba Señor a su esposo, y donde ahora nosotros debemos de entender
que nuestros hogares deben ser un ejemplo de una vida de respeto, amor, convivencia, donde cada uno guarda su lugar que le corresponde, porque de esta manera honramos, glorificamos a Dios, donde Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia debe obedecerle y amarle. Una iglesia compuesta de miembros con hogares descompuestos, donde reina el grito, la amenaza, donde el esposo doblega, humilla a su esposa, donde la esposa no respeta, no obedece a su esposo, donde los hijos no se sujetan. Es una mala tipología de Cristo con la iglesia, deforma la imagen que debemos dar de Cristo. Por eso ser siervos de Dios incluye también que tengamos hogares en orden, hogares que aman y respetan al Señor, esposos que aman y que tratan a sus esposas como vasos más frágiles y proveen y suplen para la casa, donde esposas aman y respetan a sus esposos sabiendo que representan a la iglesia, ¿sí? Porque ¿qué ve el mundo de Cristo en la iglesia? Ve a sus siervos, a nosotros como iglesia. Nosotros le representamos a Él. Si nuestros hogares son un desastre, el mundo no querrá seguir a Cristo Jesús como su amo y Señor, porque verán una deformación de Cristo a través de hogares descompuestos si esos hogares cristianos están descompuestos. Si nuestros hogares están en orden y sirven y nos sometemos los unos a los otros y cumplimos con las ordenanzas de Dios, el mundo querrá lo que ven en nosotros. Verán a Cristo sujeto al Padre como el Dios Todopoderoso que le envió al mundo una tarea preciosa, maravillosa, y Él pudo decir, consumado es. Vamos a orar, hermanos, con esto hemos terminado esta clase. Jesús como nuestro Adonai, el Señor que nos ama. Cristo es nuestro Señor. Nos vamos a sujetar a Él y seremos sumisos a Él y a su voluntad. Él es mucho mejor su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Todo lo que Él nos pide que hagamos es para nuestro bien. Nosotros tomamos decisiones equivocadas muchas veces. Nosotros necesitamos liderazgo, nosotros necesitamos dirección, necesitamos guía y debemos humildemente reconocer que todo lo que necesitamos, dirección, guía, señorío y provisión y todo lo provee Cristo en cada área de nuestras vidas. A Él sea el honor y la gloria. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por revelarte a nosotros de tantas maneras. Cada nombre nos habla de tu carácter, de tu amor, de tu cariño, del compromiso también que tú como Creador y Señor tienes para con nosotros y que lo haces libre y voluntariamente por amor. Pero también nos da pauta de cómo tener una relación maravillosa y hermosa contigo, cómo someternos, cómo doblegarnos delante de ti sabiendo que tú eres un amo misericordioso y compasivo que cuidas, que provees, que suples y que cumples todas las promesas para la vida eterna y todo lo maravilloso que se nos habla en el Apocalipsis del final preciosísimo, del final maravilloso y feliz para todos los que por la fe te hemos recibido como Señor y Salvador. Y por eso nosotros con alegría y con gozo decimos a la palabra tuya que decías terminando el libro de la gran revelación, el que dice todas estas cosas dice, vengo en breve. Y nosotros como iglesia decimos, sí, amén. Sí, amén. Ven, Señor Jesús, ven, ven, te anhelamos, te deseamos. Pero mientras tú vienes, Señor, ayúdanos como siervos tuyos a darte toda la obediencia, respeto, sujeción, amor, solicitud que tú mereces como Señor. Tú has pagado un precio tan alto para comprarnos, para hacernos tuyos, para tenernos como tus siervos. Pero además nos has hecho tus hijos y tus amigos y coherederos con Cristo. Qué privilegio tan grande, Señor. Ayúdanos a responder, porque
Señor, tenemos que mirar a través de la palabra que tú eres bueno y generoso, misericordioso y compasivo, y que siempre la obediencia a ti siempre ha traído bendición al ser humano. También oramos por Israel, Señor, para que ellos vuelvan su mirada a ti, Señor. Te busquen de todo corazón y entiendan por la historia bíblica que siempre que ellos se humillaron delante de ti, buscaron tu rostro, ellos vieron que su amo y Señor peleó por ellos y los defendió, y que ellos no dependieron de sus armas ni de su estrategia, sino de Dios. Y también nosotros en este tiempo, Señor, que estamos en un mundo que nos persigue, nos odia, como te odiaron a ti, y que odian todo lo que tiene que ver contigo y tus normas morales y todo lo que tiene que ver respecto al reino de los cielos, y que ellos descargan su ira sobre tu iglesia, Señor. Pero siempre que tu iglesia te ha servido y obedecido con amor, siempre se han visto grandes señales, prodigios, milagros de diversa naturaleza. Tú defendiéndonos, tú guardándonos, tú protegiéndonos, Señor. Tú haciéndonos ver que como el buen pastor sabe guiarnos a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo. Y aunque a veces tengamos que pasar por valles de sombra, de oscuridad, de tinieblas, de muerte, tú quitas el temor, el miedo, la angustia, porque descansamos en ti, quien nos guías a esos lugares celestiales. Finalmente la victoria es de nuestro Dios. Y aunque por un breve tiempo padezcamos y suframos, Señor, finalmente la victoria en Cristo, estaremos eternamente contigo, Señor. Pero mientras, aquí no tendremos falta de ningún bien. Aún en los tiempos más difíciles, no nos faltará el pan de cada día. Y aún en el sufrimiento, tú nos consolarás y nos ayudarás para proseguir hacia la meta del supremo llamamiento. En el nombre de Jesús, amén.